que estar atentos a los anuncios, es importante. Tenemos que estar también listos, ¿verdad? Miren, el tema de hoy, confía en Dios. La pregunta es, ¿será importante confiar en Dios? ¿Usted qué opina? ¿Te gustaría confiar en alguien? ¿Tener confianza? ¿Te gustaría que gente confiara en ti? Son preguntas que quisiéramos ir entendiendo, porque si nosotros confiamos, entre los beneficios de la confianza puede traer tranquilidad a tu vida, puede traer seguridad, puede traer pues protección también cuando nos sentimos confiados, ¿no? Y yo quisiera comentar aquí nada más, porque la palabra confiar y fe pues a veces o se relacionan entre las dos, fe y confianza. Miren, ahorita que estábamos alabando a Dios, me estaba acordando, viendo el letrero precisamente que está ahí del 11 de septiembre. No sé cuántos se acuerdan allá en el 2001. Bueno, los que son de mi generación, mi generación, pues ahora sí que se han de acordar por ahí lo que sucedió, el ataque terrorista, ¿verdad?, en Estados Unidos, donde 2 aviones derribaron las Torres Gemelas del World Trade Center. Eso cambió muchas cosas, y entre las cosas que cambió fue la confianza. A partir de ese evento, ya cuando va a los aviones, a los vuelos, hay mucha seguridad. Antes les dejaban subir, o antes veía al piloto, ¿verdad?, pero a partir de ese evento pues le pusieron puertas con seguro a los aviones. El tema de la confianza es importante. ¿Usted qué opina? ¿Verdad que sí? ¿Me puede acompañar ahí a Proverbios 16, versículo 20? Dice una definición de confianza, de confiar. Dice que es depositar en alguien nuestros recursos, algún secreto o cualquier otra cosa, sin más seguridad que buena fe y la opinión que de él se tiene. Eso es confiar. Depositar en alguien nuestra confianza, nuestra fe, y solamente por la opinión que tenemos. Confiar es fundamental en todos los ámbitos de nuestra vida. En cualquier relación es prioritaria que haya confianza, confiar. Para confiar se requiere conocer a la otra persona, para lo cual debe existir una relación personal. Un matrimonio es fundamental que se pueda confiar entre ambas partes. De lo contrario, puede haber dificultades desde el principio. Y muchas veces lo único que nos queda en algunas situaciones es confiar. No sé si le ha pasado que está en algún lugar y a lo mejor no sabe qué hacer, y muchas veces confiamos en alguien que nos da una opinión. Pero en situaciones cuando traemos algo difícil en nosotros, en nuestra vida, muchas veces nada más nos queda confiar en Dios. En una enfermedad, en una noticia de esas que de repente llegan a nuestras vidas, en alguna aflicción, en algo que nos duele, muchas veces solo nos queda confiar. Proverbios 16, versículo 20. Dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¿Te consideras bienaventurado? ¿Te consideras feliz? ¿Qué significa esa palabra? ¿Confías en Dios? ¿Cuánto sería lo que yo confío en Dios? Si yo lo pudiera medir en una escala del 1 al 10, por ejemplo, ¿cuál sería mi resultado? ¿Qué me pondría de calificación? Que posiblemente alguien me diría, pues yo 9.9, y sería, bueno, excelente. Pero llevándola a la práctica en una situación difícil, ¿sí contará esa calificación?
en una situación difícil? ¿En quién podemos confiar? Dios no cambia, Dios es el mismo, hoy y siempre. Esa es nuestra seguridad que podemos tener nosotros. Su palabra es eterna, ahí está. Podemos confiar en Dios. Él nos dejó escrito su palabra con la intención de que nosotros sepamos que lo que Él puso ahí es para nosotros. Hay una parte en la Biblia que a mí me gusta mucho la frase. Cuando Jesús estaba llamando a sus discípulos para su servicio, dice la Biblia que llamó a Pedro, ¿se acordarán? Pedro estaba pescando. Dice la Biblia que Pedro pescó toda la noche y prácticamente no pescó nada, ni un resfriado siquiera, ¿verdad? Y al otro día temprano, Jesús le dice: Pedro, ve adentro y avienta tu red. Le dice: Señor, pero si toda la noche estuve pescando y no agarramos nada. Pero vean lo que sigue: pero en tu nombre, pero en tu palabra echaré la red. Lucas 5, versículo 5. Mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo: Señor, estoy aprendiendo a confiar en ti y confío en lo que me dices. Confío en tu palabra. Echaré la red porque confío en lo que dices. Así debe ser en nosotros. En tu palabra yo confío en ti. Quiero invitarlos para que vayamos al libro de Nahum. Nahum capítulo 1. Nahum es uno de los profetas menores. Está al final del Antiguo Testamento. Son de los profetas menores. Y Nahum le tocó vivir en una etapa, en un contexto donde el pueblo de Israel estaba en un juicio, pero más aún sobre un juicio que Dios había decretado sobre la ciudad de Nínive. El profeta Nahum, él profetiza precisamente la destrucción de Nínive. En el capítulo 3 de Nahum, el profeta se refiere a Nínive como una ciudad sanguinaria, llena de mentira y de rapiña. Si usted se acuerda, en el libro de Jonás, Dios le pidió que fuera a predicar a Nínive. Usted conoce la historia, se rebeló, se fue, etcétera, etcétera. Pero al final fue y predicó, y Nínive se arrepintió. 100 años después de ese acontecimiento, Nínive fue destruida, a tal grado que prácticamente fue borrada del mapa. Usted puede leer en la historia y va a encontrar que Nínive fue totalmente destruida. Y en el libro de Nahum, donde Nahum habla hacia Nínive de su destrucción, lo interesante de esas frases en Nahum es que en ese contexto el profeta Nahum pronuncia una afirmación poderosa sobre el carácter de Dios como nuestro refugio, nuestra fortaleza, reconociendo que Él es tardo para la ira, grande en misericordia y grande en poder. Y dice también ahí que Él es bueno y tiene cuidado de su pueblo. Nahum capítulo 1 versículo 7, si ya lo tiene por ahí, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Fíjense qué frase, qué expresión, en qué palabras Nahum resume el carácter de Dios para nosotros. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce
a los que en Él confíen. ¿Qué promesa para nosotros como sus hijos? ¿Qué promesa que nos da de que Él conoce a los que en Él confían? ¿No les da gusto? Yo cuando lo leía digo, Señor, es una bendición tu palabra. ¿Te has preguntado alguna vez, quizás dudando, si Dios te ve? ¿O si vale la pena servirle? ¿O si en los momentos de angustia puedo confiar en Dios? Yo te diría lo que escribió el profeta Nahum, o solo tenemos que pensar: Dios conoce a los que en Él confían. Eso sería suficiente para darnos esperanza. En cualquier momento, en cualquier situación, podemos tener esperanza. Nahum 1:7: Jehová es bueno, o benevolente, o benigno, o misericordioso. La Biblia afirma que solo Dios es bueno. En el hombre no podemos encontrar esa bondad. En algún momento el hombre va a fallarnos. En el libro de Génesis, capítulo 8, versículo 21, en la parte B de ese versículo, Dios hace una declaración sobre el corazón del hombre. Este versículo es después del diluvio. Dios trajo el diluvio sobre la tierra porque había mucha maldad. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5, que había mucha maldad sobre la tierra y Dios trajo el diluvio. Pero después del diluvio, donde solo se salvaron Noé y su familia, Dios dice estas frases, Génesis 8, 21, al final, la parte B. Dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pudiéramos pensar que después del diluvio se hubiera acabado la maldad, el pecado. Pero Dios reconoce que el pecado en el hombre existe y sigue. Lo que nos dice es que la tendencia del hombre es al mal. Por eso la afirmación: solo Dios es bueno. Esa es su naturaleza y esa es o debe ser nuestra convicción. En Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante, hay un episodio donde un joven, en algunas partes dice que el joven rico, un joven principal, esa palabra principal habla de que o era un príncipe o un gobernante o alguien con autoridad. Dice la Biblia que este joven corriendo llegó con Jesús y se postró y le dijo: Maestro bueno. ¿Qué hubiera contestado Jesús? Sí, efectivamente, yo soy bueno. Pero Jesús ahí estaba en la condición de hombre, como ser humano, en nuestra condición. Y él se voltea y le dice en el versículo 19: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, únicamente Dios. Solo Dios es bueno. De Él podemos esperar. No debemos perder el ánimo en buscarlo. Él siempre está con nosotros, es bueno. Yo me acuerdo, a mis hijos les decía: nunca olviden que Dios es bueno. Siempre ha sido bueno con nosotros. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Él es bueno. En Santiago capítulo 1, versículo 16, el apóstol nos recuerda esto mismo. Dice Santiago 1:16: amados hermanos míos, no erréis, o sea, no falles, no te extravíes. Toda buena dádiva o todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. No nos confundamos, no es por nuestras capacidades o por nuestros méritos, sino por la buena voluntad de Dios, que no cambia. Él es inmutable, Él no se mueve.
no es como nosotros. Él no cambia de opinión. Él es firme y Él es bueno. Regresemos a Nahum 1:7. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Fíjense qué expresión tiene ahí Dios para nosotros. Dice que Él es fortaleza, y esa palabra significa lugar fortificado, significa lugar fuerte, significa refugio. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Él es donde te podemos ir en el día de la angustia, de la tribulación o de la aflicción. Cuando sientas esa dificultad o ese temor, tristeza en tu vida, tenemos que ir a nuestro refugio. Él es nuestro refugio. ¿A quién acudes cuando tienes alguna dificultad o aflicción o tristeza? ¿Solamente piensas en ti mismo, en tu situación? Dios nos invita que vayamos a Él precisamente. Debemos acudir a Él como nuestro refugio, en quien podemos confiar. David experimentó la protección de Dios en momentos difíciles en su vida. ¿Cómo se sentiría cuando enfrentó a Goliat? Imagínense ese gigante, ese hombre guerrero, firme, contra un jovencito, un muchacho. O en esos momentos cuando fue perseguido por Saúl. Imagínense con toda la fuerza del rey Saúl, el ejército, el poder que tenía, siendo perseguido David. O cuando su propio hijo Absalón se rebeló contra él, y dice la Biblia que lo persiguió a matarlo, lo buscaba matar. Y David, siendo rey ya, escondiéndose, huyendo de su propio hijo, en esos momentos él reconoce que Dios es su fortaleza en los momentos de aflicción, de tristeza. Y escribe en Salmo 18, versículo 2. Salmo 18, versículo 2, acompáñenme ahí. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Imagínense la situación de David y él clamando a Dios: tú eres mi libertador, tú eres mi confianza, tú eres mi seguridad, tú eres mi alto refugio, tú eres donde yo me esconderé, tú eres el que me ayuda. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en esos momentos? Tenemos que acudir a Él en esos momentos de angustia, de aflicción, reconocer que Él es bueno y fortaleza en el día de la angustia. En esos momentos difíciles tenemos que aprender a ir a donde Él está, en la intimidad, ahí en su habitación o en su cuarto, donde usted esté. Simplemente dígale: Señor, tú conoces mi situación, tú sabes cómo es mi vida, qué estoy pasando, qué situación tengo. Tú eres mi castillo, mi refugio. Dios está ahí precisamente para darnos esa tranquilidad, esa confianza. Dios no nos dejará. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué más queremos de promesas de Dios para nosotros? Nahum, capítulo 1, versículo 7, regresemos de favor. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Esa palabra conoce significa también entiende, significa comprende. Entonces, Él conoce, Él entiende, Él comprende a los que en Él confían. A veces tenemos temor de decir: bueno, quizá Dios va a voltear a verme.
siendo tan insignificante, Él me volteará a ver, pero Él se preocupa por todos sus hijos. Dice que Él conoce a los que en Él confían, a los que esperan, a los que le buscan. Él entiende, sabe cómo nos sentimos, conoce nuestra situación por la que estamos pasando. Qué maravilloso saber que nuestros problemas, aflicciones o angustias no le son ajenas. Él las conoce, Él sabe que están ahí. ¿No le da gusto saber que Dios está ahí dispuesto a bendecirte, a bendecirnos, ayudarnos en la aflicción? Jesús dice en Mateo 11:28, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No le parece así como para decir: Señor, después de un día de mucho trabajo, de mucho, a veces aflicción en el matrimonio, dificultades en el matrimonio, dificultades en la familia, dificultades en el trabajo, dificultades en el negocio, los que tienen, dificultades, ansiedades, pero dice la palabra, su promesa: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Si necesitas dejar tus cargas, esas cargas pesadas, Dios conoce tu necesidad. Solo descansa en Él. Echa sobre Jehová tus cargas, dice por ahí, y Él hará. No pierdas de vista lo que Dios es para ti, es algo importante. No perdamos de vista quién es Dios para nosotros, quién es Dios para tu vida. De ahí el tema: confía en Dios. ¿Quién es Dios para tu vida? El rey David escribió en Salmo 37:5, dice, Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Dios es nuestro guía, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro refugio. Hay un episodio también hablando de confiar en el libro de Mateo capítulo 8 versículos 23 en adelante, cuando Jesús está con sus discípulos y toman una barca para salir, cruzar el mar. Dice versículo 23, Mateo 8:23, dice: entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínese usted en esa situación donde en una barca, va con Jesús, está confiando poco apenas, va confiando, y se viene una tempestad. ¿Cuántos han estado en el mar, en un barco? Se viene una tempestad y en esa barca algunos que eran pescadores, que aún ellos tenían temor de lo que estaba sucediendo, tenían temor de que la barca se cayera, se hundiera. Ellos estaban desesperados, tenían angustia. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús está durmiendo, dice, pero Él dormía. Él está durmiendo, descansando, porque Él sabía lo que podía. Él estaba confiando. Versículo 25: y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Ahí me queda claro que Jesús no quería asustar a sus discípulos, sino enseñarles a confiar. ¿Qué necesitamos que pase en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Dios? ¿Qué necesitamos que suceda? ¿Tempestades?
A lo mejor alguien que esté aquí o nos esté viendo diga, pues es que las tempestades ya las tengo, por todos lados siento que no me está yendo del todo bien. Tal vez sea el momento precisamente para empezar a confiar en Dios. Una tempestad tan grande y Jesús descansando. Si usted estuviera ahí en esa barca, ¿cuál sería la reacción? ¿Cuál sería la reacción? Igual estaríamos clamando, más bien asustados porque se está por hundir. Nahum 1:7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Yo estaba buscando algún ejemplo en la Biblia que pudiéramos entender un poco más acerca de confiar en Dios, de aprender que aún en los tiempos de aflicción Él es nuestra fortaleza. Quiero invitarles al libro de Daniel. Al libro de Daniel, en el capítulo Daniel, en el capítulo 1, bueno, en el capítulo 6. El libro de Daniel nos relata la historia de jóvenes judíos que fueron llevados esclavos a Babilonia. A ellos los llevaron a una ciudad diferente de ellos, a una lengua diferente, a una religión diferente, e inclusive les cambiaron el nombre. Ahorita vamos a ver. Y dice Daniel capítulo 1 versículo 8, no vaya ahí usted, no vaya. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Una decisión que tomó. Yo me imagino que ahí dice nada más Daniel, pero me imagino que los demás jóvenes, Ananías, Azarías, Misael, también ellos tomaron esa decisión. Pero ellos lo hicieron conociendo que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Ellos habían sido llevados a Babilonia esclavos, pero ellos reconocían que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que la situación que estaban pasando no era porque Dios fuera malo, sino por la rebeldía de sus padres. Dios los entregó a sus enemigos. Y en Daniel capítulo 6 versículo 1 vamos a ver un ejemplo de Daniel, cómo él conoce y confía en Dios. Dice el versículo 1: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. El rey se estaba viendo que necesitaba gente en quien confiar para poder dirigir su reino. Pero Daniel mismo, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Daniel seguramente era alguien bueno para los números, alguien bueno para administrar. Le cuadraban los números, a lo mejor tenía nociones de contabilidad, de finanzas, pero él llevaba los números, y los demás gobernadores y sátrapas pues tenían recelo con él, porque él llevaba bien sus números. Versículo 4: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel en su trabajo era íntegro, llevaba bien las cuentas, como le decíamos, era buen administrador
y era sabio y era fiel. Los gobernadores y sátrapas querían beneficiarse del reino, de los recursos del reino. No les convenía que Daniel estuviera supervisándolos. Entonces, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En relación con la ley. Cuando eres íntegro en tu trabajo, cuando haces bien las cosas, cuando trabajas bien, cuando tú haces lo que te corresponde honestamente, con integridad, con ética, entonces van a buscar molestarte en lo que es fe. Y ahí es donde debemos estar seguros, confiando en Dios, de quién es Él y quién es Él para nosotros. Entonces dice que ellos fueron con el rey y lo convencieron de que firmara un edicto, que el espacio de 30 días cualquiera que demandare petición a cualquier dios u hombre fuera del rey sea echado en el foso de los leones. Imagínense, el rey se sintió, dice, en 30 días me van a ver como un dios, todo va a pedir solamente hacia mí. Versículo 10. El rey firmó el edicto. Versículo 10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo, como era su costumbre. Él no cambió, él siguió como estaba, como hacía. Él seguía con su convicción de quién es su Dios. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Claro que lo iban a encontrar, porque dice que él abría las puertas, las ventanas de su habitación y oraba como solía hacerlo 3 veces al día. Y ellos fueron a acusarlo con el rey. Bueno, fueron con el chisme, ¿verdad? Para más entendible, ¿verdad? Fueron a acusarlo con el rey. Y más adelante usted puede leer, dice que Daniel es arrojado al foso de los leones, porque precisamente lo acusaron de que él pedía a un Dios, a su Dios, diferente al rey Darío. Daniel es arrojado al foso de los leones. Versículo 20. Al día siguiente de ese episodio, de cuando fue arrojado a la fosa de los leones, versículo 20 dice: el rey, acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces fíjense, el rey fue triste. Y versículo 21 dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Ni siquiera olía a león, salió limpiecito.
Imagínense qué escena. ¿Cómo se imaginaría usted que fuera ese evento? Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, una vez fuimos en un viaje y fuimos a una granja donde había leones, había unas panteras y había unos tigres. Caminaban encerrados, pero nosotros sentíamos temor por si había alguno que se llegara a salir, ¿verdad? Imagínense el caso de Daniel, cómo Dios actuó en la vida de Daniel. Qué mayor angustia que sentirse que sería echado a los leones. Imagínense pensar en que pues los despedazarían parte por parte. Pero él, dice la Biblia, confió en Dios. Ahí experimentó su convicción de que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y también supo que Dios conoce a los que en Él confían. Tal vez no estás en el foso de los leones. Dirán algunos, pues es que no conoces mi situación, a lo mejor y sí. Pero si estás en una situación de estas donde la carga, sientes que tu corazón está cargado por esta situación que tú puedas traer, confía en Dios. Él es el que nos puede ayudar. Ahí mismo en Daniel capítulo 3, el ejemplo de los tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, que les cambiaron el nombre a Sadrach, Mesach y Abednego, pero sus nombres originales Ananías, Misael y Azarías. Dice que en el capítulo 3, voy a irme brincando también algunas partes. Dice que el rey Nabucodonosor se hizo una estatua de 60 codos de alto y 6 codos de ancho, más o menos 30 metros de alto, para que tenga una idea, y 3 metros de ancho. Una muestra de su grandeza, de su soberbia, de su vanagloria y de su arrogancia. El rey convocó a todo su personal, hizo una gran asamblea y les dio lo que había hecho, y les dijo que al sonido de cualquier instrumento debían todos, al escucharlo, debían de postrarse y adorar esa estatua, y el que no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego. Quien se negara, al horno de fuego. Esos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, se opusieron, pero fue porque igual algunos hombres de esa zona les tenían recelo o envidia por lo que ellos creían, y al no hacer lo que decía el rey, fueron acusados, fueron llevados ante el rey, quien los confrontó y que les dijo: a ver, Sadrach, Mesach y Abednego, con que ustedes no se inclinan ni adoran la estatua que yo hice. Y los puso a prueba y ellos no se postraron. Versículo 16, Daniel 3:16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Rey, tú ya sabes la respuesta. Por eso nos trajeron, porque no nos postramos ante tu imagen. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Vean la convicción de estos jóvenes, en quien confían. Versículo 18. Y si no, o sea, y si Dios no quiere salvarnos, y si Dios no quiere librarnos, y si Dios quiere que muramos en el horno de fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Imagínense qué seguridad de estos jóvenes. ¿Cómo se sentirían estos jóvenes en ese momento? Imagínense esa situación, 3 jóvenes delante de un rey que se siente poderoso, arrogante, y él, gente a su alrededor que quieren que ellos mueran. ¿Cómo se sentirían en un momento de mucha aflicción o de angustia? Dice la Biblia que ellos después de eso fueron amarrados, fueron arrojados al horno de fuego, y el horno se calentó 7 veces más. ¿Se imaginan el odio del rey, que todavía todo el horno? Si ya de por sí, como dicen, el horno está para los bollos, ¿no? El horno está caliente para los bollos, los panes. Dice que aún 7 veces más calentaron ese. Versículo 25. El rey entonces ve, dice, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. Él decía: ¿qué no enviamos solo 3? ¿Qué no arrojaron solo 3? Yo veo 4 que se pasean en medio del fuego y no están amarrados, están sueltos. Dice: sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Cuando vio eso el rey y que caminaban, él les habló a Sadrach, Mesach y Abednego. Les dijo: salgan. Y ellos salieron. Ni un cabello tenían quemado, ni siquiera chicharrón olían estos jóvenes. Dice el versículo 28, Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Estos jóvenes experimentaron también lo que significa confiar en Dios. Confiar tiene recompensa. Igual que los leones, sé que no es lo mismo, pero quizás no se sienta que están en el horno de fuego literal, pero quizás esté pasando por alguna situación en la cual digas: estoy pasando por algo difícil, algo doloroso, algo triste. Dios es nuestra confianza, en Él tenemos que confiar. Este puede ser el momento precisamente para confiar en Dios y en su fortaleza. En 2 Timoteo capítulo 1, le invito para que vayamos ahí. 2 Timoteo capítulo 1. Dice que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Él estaba en prisión, pero no es la prisión como estuvo años antes de que escribió esta carta. Antes estuvo en una prisión domiciliaria, donde estaba prisionero pero en un domicilio. En este caso estaba en una prisión totalmente oscura, ¿verdad? Y fue durante la persecución que empezó el emperador Nerón. Nerón, a quien se le atribuye que quemó Roma, la incendió. Él le empezó a echar la culpa de que habían incendiado Roma a los cristianos, y se agarró de ahí para empezar a perseguir a los cristianos de algo que él había hecho: incendiar Roma, aproximadamente en el año 64 después de Cristo. Y Pablo está a punto de morir y está en prisión, o sea, está en gran aflicción, y escribe a Timoteo palabras de aliento. Le comenta en el capítulo 1, del 1 en adelante, le comenta de sus tribulaciones, de sus persecuciones por causa de Cristo, cómo ha padecido al anunciar el mensaje del evangelio, y le escribe al joven Timoteo para que siga adelante sin temores, y le dice, 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Esa palabra
significa confiar. Yo sé en quién he confiado. ¿Usted pudiera decir lo mismo? Señor, yo sé en quién confío. Sé que hay esto, sé que hay tempestades, sé que hay dificultades, sé que no me he ido del todo bien, pero en ti confío. A pesar de todo, Pablo le dice: Timoteo, estás joven, estás empezando, te falta mucho, no te desanimes, confía en Dios. La Biblia contiene muchos ejemplos de personajes que confiaron en Dios y fueron librados de su aflicción. Y si hay alguien a quien podemos confiar, pues precisamente es Dios. Él nunca falla, Él siempre va a cumplir sus promesas. Pedro dijo: Señor, en tu nombre o en tu palabra echaré la red. ¿Por qué no le decimos también: Señor, en tu palabra echaremos la red? ¿Confías en Dios? En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice, 2 Timoteo 2, 19: pero el fundamento o el cimiento o el soporte, el cimiento de Dios está firme. Dice: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, a los que en Él confían. Confiar en Dios implica tener una relación personal, íntima con Él. No podemos confiar en alguien si no lo conocemos. Para que confiemos necesitamos conocer. ¿Cómo podemos conocer y confiar en Dios? Necesitamos irnos a su palabra, creer lo que está ahí, saber que si Él dice que Él es grande, poderoso, que Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestra roca, debemos creerlo y llevarlo a nuestras vidas. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es sólida o es endeble? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Nuestra confianza. ¿Confiamos en Dios? ¿Cómo es? Confiar en Dios debe impactar en nuestras vidas y con ello en lo que nos rodea. Miren, confiar en Dios no significa que las cosas se van a resolver por sí solas, o que van a cambiar. Significa que Dios estará ahí para ayudarnos, que Él estará ahí para darnos su protección, su refugio, darnos su confianza. En la tempestad que estemos pasando, vayamos a descansar ahí con Dios. Recordemos Nahum 1:7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Apréndaselo, vívalo, sienta ese carácter de Dios en su vida. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que con Él confían. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre que confía. ¿Confía en Dios? ¿Confías en Dios? Ponte sobre tus pies, vamos a hacer una oración. Quiero invitarte a orar. En esa intimidad, Dios contigo, en ese momento, tú le puedes decir qué tanto confías. Si hoy estuviera en el foso de los leones o si estuviera en el horno de fuego, ¿qué tanto estaría confiando en Dios? ¿Qué tanto sería mi confianza? Dios conoce a los que en Él confían. Dices: es que es poco lo que creo en Él o lo que he aprendido. Dios te puede
ir preparando, ir dando de su palabra, dando de lo que es Él, pero tenemos que aprender a confiar en Él y en sus promesas. Nadie nos arrebatará de su mano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o cuchillo. Dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Haga suya esta promesa. Cierre sus ojos y dígale ahí con sus palabras: Señor, tú conoces mi corazón, conoces lo profundo, sabes lo que hay ahí. David decía: examina mi corazón y conoce lo que hay ahí. Padre, te pido que tú seas bendecido. Gracias por tu grandeza, tu bondad. Gracias, Dios, por cada persona, por cada corazón. Te pedimos que tú los bendigas. Donde ellos estén, Señor, bendice sus vidas. Que aprendamos a crecer, que aprendamos a creer en ti, que aprendamos a confiar en tus promesas, que no desmayemos, que vayamos hacia el lugar que tú tienes preparado. Tu palabra dice: Jehová es bueno. Tú eres bueno, Señor. Conoces mi vida, conoces mi corazón y conoces lo que hay en mí, mi situación. Fortaleza en el día de la angustia. Tú sabes la situación por la que estoy pasando. Quizás hoy tienes alguna necesidad o algún sufrimiento o alguna enfermedad o algo en tu vida. Hoy dice: yo soy tu fortaleza. Yo soy tu fortaleza en esos momentos de angustia, de desesperación. Y dice: conozco, sé quién eres, conozco a los que confían en mí. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por cada uno de los que hemos escuchado y escucharán de ti, Señor. Te bendecimos, en tus manos nos ponemos, Padre, para que tú seas bendecido y glorificado. Prueba, en la aflicción, tú estás conmigo, Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, Señor. En la prueba o aflicción, tú estás conmigo, Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Podemos decirle a Él: yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Confío en ti, Señor.
Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta o tribulación, tú estás conmigo, mi Señor. Yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejarás. De mi vida tú tienes el control. Yo confío en ti, yo confío en ti, creo en tu palabra y tu poder. A mi lado estás, no me dejes. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Digámosle a Él, confío en ti, Señor. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, porque tú eres fiel. Confiamos en ti, Señor. No hay nadie más en quien podamos confiar, Señor. Solo en ti, que eres la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias, Dios. Bien, vamos a despedirnos alabando al Señor. Vamos a aplaudirle así. Decirle, no temas, no temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor, Dios grande y temible es Él, Él ha peleado y vencido en la cruz, delante del Padre, por medio de Cristo Jesús, los planes de los enemigos, nada puede con los hijos de Dios. No temas delante de ellos, acuérdate de tu Señor, Dios grande y temible es Él, Él ha peleado y vencido.
Dios grande y temible es Él. Él ha peleado y vencido en la cruz, orando delante del Padre, por medio de Cristo Jesús. Los planes de los enemigos, nada puede con los hijos de Dios. Te alabaré, oh Señor, porque contigo no temeré. Tú eres mi fuerza y mi canción. El débil fuerte será, y el entendido una dirá que tuya es la gloria y el poder. Te alabaré, oh Señor, porque contigo no temeré. Tú eres mi fuerza y mi canción. El débil fuerte será, y el entendido una dirá que tuya es la gloria y el poder. Que tuya es la gloria y el poder. Que tuya es. Que tuya es la gloria y el poder. Que tuya es la gloria y el poder. Amén. Tuya es la gloria, el poder, Señor. En ti confiamos. Mis hermanos, estamos despedidos. Nos vemos el domingo. Dios le bendiga.